Midamos ahora la tensión superficial del agua, es decir, la fuerza vertical que hace sobre un objeto de geometría sencilla, por ejemplo, esta aguja, que flota. ¿Estará flotando la aguja? Veamos. Sí, está flotando la aguja. ¿Hay una fuerza vertical sobre la aguja? Sí, hay dos. Está el peso vertical y para abajo que trata de hundirla y la fuerza de tensión superficial que la mantiene flotando y que es hacia arriba. Comprobemos la existencia de esa tensión superficial. Para ello vamos a utilizar un anillo de cobre sostenido por 3 hilitos y un resorte. Y vamos a ponerlo a flotar. Ahí está flotando en agua. Si yo quiero sacarlo, el agua lo va a jalar para arriba. El resorte se estira y se forma una película vertical de agua en forma de tonelito en toda la periferia. Esa fuerza de tensión superficial es la que no deja salir, trata de no dejar salir al anillo, la que estira el resorte. Ahí no hay fuerza del resorte. Ahora sí. ¿Hasta dónde lograré subirlo? Ahí está todavía formado el tonelito. Hundamos el aro de cobre. Ahí ya no flota. Tratemos de observar este fenómeno en la aguja que es de geometría más sencilla. Indicamos que había dos fuerzas verticales, el peso de la aguja. ¿Cómo veremos la aguja de frente? Solo vamos a ver la sección transversal de la aguja. Trasladémonos al pizarrón. ¿Cómo veríamos la aguja que flota sobre la superficie del agua? Si la vemos de frente, vamos a observar solo su sección transversal, que tiene un diámetro de 0.71 milímetros, medido con un pie de rey suficientemente sensible. Ahora bien, las fuerzas que están en juego son la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la aguja, que es vertical y para abajo, que se llama peso, y que es igual que la densidad del acero multiplicado por el volumen de la aguja por la gravedad. Pero el volumen de la aguja es área, sección transversal, multiplicada por la longitud L de la aguja. Este es igual que el peso, que es vertical y para abajo, y está equilibrado por toda la tensión superficial que se ejerce en los dos lados de la aguja, a todo su largo. La tensión superficial por unidad de longitud, lambda, es fuerza superficial por unidad de longitud, expresada en newtons dividido metros. Eso es lambda. Lambda entonces es la fuerza de tensión superficial dividida entre la longitud expresada en newtons por metro. Pero se ejerce de los dos lados de la aguja y no es vertical, sino que es inclinada y forma la dirección y sentido de esa fuerza un ángulo θ con la superficie de interfase agua-aire, una de cada lado. O sea que tenemos verticalmente 2 veces lambda por la longitud y multiplicado por el seno del ángulo de contacto, que es el ángulo θ. Esa es la fuerza total sobre la aguja debida a la tensión superficial, que es igual que el peso, densidad del acero por la sección transversal de la aguja, por la longitud y por la gravedad. Las longitudes se cancelan ya que aparecen de los dos lados. Al despejar entonces la tensión superficial por unidad de longitud, lambda, nos queda ρ por área por gravedad dividido entre 2 veces el seno del ángulo de contacto.
cuando se reemplazan los valores de la densidad del acero, del área calculada para la aguja, por el valor de la gravedad 9.81, entre 2 veces el seno del ángulo de contacto, el ángulo de contacto se mide, es decir, tiene un valor experimental que en este ejemplo, por comodidad, hemos supuesto que es de 45 grados, cuyo seno es 0.707, y al efectuar la operación, el resultado de la tensión superficial por unidad de longitud medida es 2 por 10 a la menos 2, donde estamos interesados solamente en el orden de magnitud que es menos 2, ya que podemos comparar nuestro valor medido con el valor usual que aparece en los libros de mecánica de fluidos, que es de 7 por 10 a la menos 2 newtons por metro, cuando la temperatura del agua es 20 grados Celsius. Dicho de otro, además, la tensión superficial de los líquidos depende de la temperatura. Al aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. Otra cosa interesante es que usualmente las unidades son newtons por metro. Sin embargo, se pueden dar también en energía por unidad de área, es decir, en joules por metro cuadrado. Cuando se emplea esa otra unidad es de mucha mayor importancia en los análisis teóricos tomar en consideración las variaciones de temperatura y los efectos termodinámicos de la situación. Como indicamos antes, los fenómenos de tensión superficial son muy importantes a nivel molecular. Por ejemplo, hay necesidad de tomarlos en consideración en el uso de tubos muy delgados en que se manifiesta el fenómeno de capilaridad, o en el inflado y desinflado de burbujas o de pompas de jabón, especialmente en el caso de fenómenos biológicos como la enfermedad llamada membrana hialina, que consiste en la dificultad que los niños prematuros tienen en su proceso de respiración muy recientes de haber nacido.